El silencio en la arena de la hacienda La Esperanza era sofocante. Solo se escuchaba el resoplido furioso de Furia, el toro más temido de toda Andalucía. Su cuerpo negro brillaba bajo el sol abrasador, y cada pisada hacía vibrar la tierra como si anunciara una tormenta. La multitud contenía el aliento, sabiendo que aquel animal no perdonaba errores. Javier, apenas un muchacho de 14 años, se encontraba frente a la bestia. Sus botas viejas temblaban sobre la arena caliente, pero sus ojos permanecían fijos, llenos de un fuego que ni la pobreza ni el miedo habían logrado apagar. No tenía armas, no llevaba látigo ni capa, solo un susurro en sus labios, una vieja melodía que había escuchado de niño. El toro bufó, levantando polvo y rabia. Algunos hombres apostados en la cerca gritaron que el chico estaba loco, que aquel sería su final. Pero Javier no retrocedió. Dio un paso más, tan lento que parecía desafiar el tiempo mismo. Su voz, quebrada por la tensión, se elevó como un eco olvidado en los campos andaluces. Desde la sombra del palco, don Carlos observaba con el ceño fruncido. Era su hacienda, su orgullo, su territorio, y ese niño pobre se atrevía a poner en juego algo que nadie había conseguido jamás: tocar a Furia sin ser destrozado. El capataz, señor Manuel, bajó la cabeza, incapaz de mirar lo que parecía una tragedia inevitable. De pronto, el bramido del toro se mezcló con el canto tembloroso del muchacho. La bestia, que había hecho sangrar a los más valientes, se detuvo por un instante, un segundo eterno en el que la arena dejó de vibrar y todos comprendieron que estaban presenciando algo imposible, el inicio de una historia que cambiaría vidas para siempre. Dicen que en Andalucía, bajo el sol ardiente y los campos interminables de olivos, las leyendas no nacen en los libros, sino en la arena donde la vida se enfrenta cara a cara con la muerte. Esta es la historia de Javier, un joven de apenas 14 años que cargaba en sus hombros un peso más grande que su corta edad: salvar a su madre enferma y devolverle la dignidad a su familia. Lo que presenciaron aquel día en la hacienda La Esperanza no fue una simple apuesta, fue un reto imposible, un duelo entre la inocencia y la furia, entre un niño pobre y un toro marcado por la violencia. Nadie podía imaginar que en aquella voz temblorosa, en esas melodías heredadas de un pasado olvidado, se escondía la clave para desafiar lo inquebrantable. Pero antes de continuar con esta narración, quiero invitarte a ser parte de este viaje. Si te conmueven las historias que hablan de coraje, sacrificio y segundas oportunidades, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñame en cada relato que, como este, busca tocar el alma y dejar una huella en el corazón. Dale un me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta historia que, aunque nace en Andalucía, trasciende fronteras y habla un idioma universal, el del valor humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que merecen ser escuchados, que rescatan la fuerza escondida en los más débiles y la esperanza en medio de la adversidad. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Me encantará leerte y saber hasta dónde llegan estas palabras. Porque cada vez que compartimos una historia como la de Javier y Furia, no solo hablamos de un rincón de España, hablamos de todos nosotros. El camino polvoriento que conducía a la hacienda La Esperanza se extendía como una herida seca bajo el sol de Andalucía. Javier, con apenas 14 años, caminaba con paso firme, aunque sus zapatos gastados apenas resistían el terreno áspero. Llevaba consigo una pequeña mochila de tela, dentro solo un trozo de pan duro y la determinación de un hijo que no podía rendirse. La hacienda se alzaba imponente en la distancia, muros encalados, torres antiguas y un portón de hierro que parecía cerrar el paso a los pobres. Para Javier,
Aquel lugar no era solo un refugio de trabajo, era la última esperanza de conseguir el dinero suficiente para comprar las medicinas de su madre, Carmen, que agonizaba en una cama de la aldea. Al llegar, fue recibido por las miradas desconfiadas de los jornaleros. El capataz, señor Manuel, lo observó con recelo, aunque en sus ojos había una chispa de compasión. «¿Qué buscas aquí, muchacho?», preguntó con voz ronca. Javier, tragando saliva, respondió: «Trabajo, señor. Haré lo que sea necesario. Mi madre está enferma y necesito ayudarla». Los murmullos no tardaron en extenderse. Algunos se rieron, otros movieron la cabeza en señal de lástima. Todos sabían que don Carlos, el dueño, no tenía paciencia para ilusiones de niños. Aún así, Manuel llevó al joven hasta el despacho principal. Las paredes cubiertas de trofeos de caza y cabezas de toros disecados daban al ambiente un aire de poder y amenaza. Don Carlos, hombre de rostro endurecido por los años y la soberbia, levantó la vista de unos papeles cuando Javier entró. Lo miró de arriba abajo, como quien mide el valor de una moneda gastada. ¿Trabajo? Aquí no necesito niños débiles ni bocas hambrientas. ¿Qué puedes ofrecer que los hombres de verdad no me den ya? Javier respiró hondo y contestó con una seguridad que no sabía de dónde nacía. Solo necesito una oportunidad. No me iré hasta que me la dé. La sala quedó en silencio. Don Carlos entrecerró los ojos y una mueca amarga apareció en su rostro. Ese atrevimiento le recordó viejas heridas, aunque no lo dijo. «Muy bien, si tanto valor tienes, te propongo algo», replicó don Carlos con voz grave. «En mis tierras vive Furia, el toro que ha derrotado a todos los que se atrevieron a enfrentarlo. Ningún hombre lo ha domado, nadie ha logrado acercarse sin ser arrojado al suelo. Si tú, mocoso insolente, eres capaz de tocarlo, la hacienda será tuya, pero si fallas, no volverás a poner un pie aquí jamás». Los jornaleros que escuchaban desde la puerta estallaron en risas incrédulas. Isabel, la hija de don Carlos, que justo cruzaba el pasillo, palideció al oír semejante propuesta. «¡Padre!», exclamó con indignación. «No puede poner a un niño en semejante peligro». Pero don Carlos solo alzó la mano, ordenando silencio. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que se trataba de una locura, un reto imposible. Sin embargo, en su mente apareció la imagen de su madre, frágil y tosiendo entre sábanas viejas. No tenía otra salida. Enderezó la espalda y dijo con voz firme: «Acepto. Si debo enfrentarme a Furia para salvarla, lo haré». Don Carlos lo miró largamente, buscando en aquellos ojos juveniles un rastro de miedo. Lo encontró, sí, pero también algo que no esperaba, la misma chispa desafiante que había visto años atrás en otro hombre, uno que había marcado su pasado. Con un gesto severo, concluyó: «Entonces, que todos sean testigos, el destino de este muchacho se decidirá en la arena». La noticia corrió como fuego entre los establos y los corrales de la esperanza. Un niño había aceptado el reto imposible, tocar a Furia, el toro que nadie había osado dominar. Los peones cuchicheaban en los pasillos, algunos apostando su desgracia, otros riéndose con crueldad. Javier, en cambio, caminaba por los patios con el corazón latiéndole en la garganta, consciente de que cada mirada lo pesaba como si ya estuviera condenado. Isabel lo encontró junto al pozo, sentado con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el agua. Sus manos temblaban, aunque trataba de ocultarlo. «Estás loco», le dijo con suavidad, sin burla. «Nadie sobrevive a Furia, ni los más fuertes». Javier levantó la vista sorprendido por la compasión en sus ojos. «No tengo opción», susurró. «Si fracaso, mi madre se muere. Y yo no puedo quedarme de brazos cruzados». Ella suspiró, comprendiendo la desesperación. «No deberías cargar con tanto peso a tu edad», murmuró, pero Javier respondió con una calma que desarmaba.
No se elige la edad cuando la vida te obliga a ser hombre. Isabel quiso insistir, pero en el fondo supo que aquel niño hablaba con una verdad que pocos adultos podían sostener. Esa tarde, señor Manuel lo llevó al corral vacío. «Escucha, muchacho», dijo con la voz rasposa por los años de gritos y polvo. «He visto a hombres valientes caer en segundos frente a ese toro. No es solo fuerza, es rabia, es memoria, furia, no olvida». Javier tragó saliva. «Entonces debo enseñarle a recordar otra cosa», contestó. «Algo distinto al odio». El viejo capataz lo miró con extrañeza. En sus palabras había más que ingenuidad. Había un eco de experiencia, como si aquel chico llevara consigo un secreto heredado. Manuel asintió lentamente, aunque no se atrevió a preguntar más. «Mañana, al amanecer, sabremos si tienes razón». Esa noche, el veterinario de la hacienda, el doctor Álvaro, se acercó a la cocina donde Javier comía en silencio un plato de lentejas. «No eres el primero en intentarlo, pero sí el más joven. Yo he curado huesos rotos y heridas que nunca debieron existir, todo por ese animal. ¿Qué te hace pensar que podrás acercarte a él?». Javier, con la cuchara suspendida en el aire, respondió: «Porque no quiero dañarlo, solo necesito que me escuche». El doctor lo observó con sorpresa. Había oído miles de razones antes: orgullo, dinero, fama. Nunca había escuchado a nadie hablar de Furia con respeto. «Quizás ahí esté tu fuerza», murmuró, dejando el lugar con el ceño fruncido, como si la idea lo persiguiera. Al caer la noche, el viento trajo consigo un silencio extraño. Javier se acostó en un catre improvisado, pero el sueño no llegó. En su mente resonaba una melodía lejana, la misma que solía escuchar en la voz de su padre, Antonio. Aquellas cantigas que hablaban de tierra, de animales y de hombres que encontraban paz en la naturaleza. Casi sin darse cuenta, empezó a tararearlas en voz baja, y por un instante el miedo retrocedió. Mientras tanto, don Carlos, desde su balcón, observaba las luces apagarse una a una en la hacienda. Su rostro endurecido escondía un torbellino de pensamientos. «Ese niño, ¿de dónde saca esa mirada?», se preguntó. Había algo familiar, una chispa que removía recuerdos enterrados, pero sacudió la cabeza con rabia. No permitiría que un mocoso desafiara su autoridad. Cuando los primeros gallos cantaron, Javier ya estaba despierto. Se levantó con la serenidad de quien va hacia un destino ineludible. Afuera, los trabajadores lo esperaban con expresiones mezcladas de burla y respeto. Isabel apareció a su lado, entregándole un pañuelo blanco. «Para que recuerdes que no estás solo», dijo. Javier lo guardó en su bolsillo y con un suspiro profundo caminó hacia la arena donde lo esperaba la bestia que decidiría su vida. El sol apenas había escalado el horizonte cuando la arena de la hacienda La Esperanza comenzó a llenarse de murmullos y expectación. Campesinos, jornaleros y curiosos se agolpaban en las cercas de madera. Todos querían presenciar lo imposible, un niño enfrentándose a la furia hecha carne. Los cascos de Furia retumbaban tras el portón, como si supiera que aquel día sería recordado para siempre. Javier entró con pasos firmes, aunque el corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. El pañuelo blanco que Isabel le había dado descansaba en su bolsillo y con la mano lo apretó como si allí encontrara la fuerza que le faltaba. No había espada, no había capa, solo su voz quebrada y una fe ciega en que aquel toro no era solo rabia, sino también memoria. El portón se abrió de golpe y Furia irrumpió como un trueno. Su piel negra brillaba de sudor, sus ojos ardían como brasas y la tierra temblaba bajo cada embestida. Un rugido recorrió la multitud, algunos gritando de emoción, otros de terror. Javier se quedó quieto sin huir, sus pies clavados en la arena como raíces. Don Carlos observaba desde el palco, los brazos cruzados, convencido de que el niño caería en cuestión de segundos.
Señor Manuel apretaba los dientes, Isabel cubría la boca con ambas manos, y el doctor Álvaro murmuraba para sí: «Dios, protégele». El silencio se quebró cuando Furia bufó y cargó directo hacia Javier. En ese instante, el muchacho cerró los ojos y dejó escapar un tarareo suave. Era la vieja melodía de su padre, Antonio, aquella que hablaba de la calma del campo y del respeto entre hombre y animal. El sonido parecía frágil, como un hilo de aire, pero atravesó la arena con una fuerza invisible. El toro se detuvo bruscamente a pocos metros, resoplando con violencia, la arena salpicando bajo sus cascos. Giró la cabeza, confundido, como si en aquel canto hubiera reconocido algo olvidado. Javier continuó, temblando, pero sin detener la canción. Cada nota era un puente tendido entre su miedo y la bestia. El público quedó mudo. Nadie podía creer lo que veía. Furia, el toro invencible, el mismo que había derribado a hombres corpulentos, se mantenía inmóvil frente a un niño. Sus orejas se movieron inquietas. Sus músculos tensos comenzaron a relajarse y por primera vez en años no había odio en sus ojos, sino desconcierto. Javier dio un paso adelante. El polvo se levantó alrededor de sus pies, pero no se detuvo. Extendió la mano lentamente, como quien busca tocar un secreto prohibido. Furia bufó, pero no retrocedió. La respiración de ambos se entrelazó, y en aquel instante la arena dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario. Cuando los dedos del muchacho rozaron el lomo caliente del toro, un murmullo recorrió a la multitud. Era imposible, y sin embargo estaba ocurriendo. Don Carlos se levantó bruscamente del asiento, sus ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Aquella melodía, aquella calma, no eran nuevas para él. La había escuchado antes, en voz de otro hombre. Isabel dejó escapar un sollozo, Manuel bajó la cabeza con respeto y Álvaro apretó el pecho con incredulidad. Javier, con lágrimas resbalando por su rostro, apoyó la mano completa sobre Furia, que inclinó ligeramente la cabeza como si reconociera a alguien del pasado. En ese silencio sagrado, el muchacho supo que no estaba solo. La sangre de su padre lo acompañaba y el destino acababa de abrir un sendero que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio que reinaba en la arena tras el contacto entre Javier y Furia era casi irreal. Nadie se atrevía a moverse, como si un solo suspiro pudiera romper el hechizo. El toro permanecía inmóvil, con la respiración agitada, pero sin la violencia de antes. Javier, con la mano apoyada en su lomo, parecía haber sellado un pacto ancestral. Desde el palco, don Carlos se incorporó de golpe. Sus ojos, duros como piedras durante años, ahora mostraban algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Duda, esa melodía que el muchacho tarareaba, esa calma imposible en medio del peligro. Él la conocía. Le desgarraba la memoria como un cuchillo. «¡Basta!», rugió con voz temblorosa. El capataz, señor Manuel, lo miró sorprendido. «Don Carlos, el niño lo ha conseguido, ha hecho lo que ningún hombre pudo». Pero el hacendado negó con la cabeza, atormentado. «No es él, es la sombra de alguien más». Sus palabras desconcertaron a todos, menos a su propia conciencia. Javier retiró lentamente la mano de Furia. El toro no lo atacó, simplemente giró en círculo y se apartó hacia una esquina como un guardián cansado. El muchacho, exhausto, alzó la mirada hacia don Carlos, esperando una respuesta. El silencio del público era tan pesado que podía sentirse como una losa. De pronto, Isabel bajó corriendo desde el palco. Se arrodilló junto a Javier y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste», murmuró entre lágrimas. Pero don Carlos, rígido en lo alto, exclamó con voz grave: «Dime, muchacho, ¿quién te enseñó esa canción? ¿De dónde la aprendiste?» Javier dudó un instante, pero la verdad salió de sus labios como un rayo. «De mi padre, señor»,
Se llama Antonio. Trabajó en estas tierras hace muchos años, antes de que usted lo echara. Un murmullo sacudió a la multitud. Isabel abrió los ojos de par en par, y el rostro de don Carlos palideció como nunca antes. Los recuerdos lo golpearon con violencia. Antonio, aquel hombre obstinado que había intentado cambiar la forma en que se trataba al ganado, que hablaba de respeto en vez de látigo, que había calmado a Furia cuando apenas era un toro joven. Don Carlos lo había considerado una amenaza para su autoridad y en un acto de orgullo lo había expulsado. La verdad se hizo insoportable. Don Carlos se llevó la mano al pecho, tambaleándose. Señor Manuel corrió a sostenerlo. ¿Es cierto, patrón?, preguntó con voz cargada de reproche. ¿Ese hombre al que echamos era el padre de este niño? El hacendado cerró los ojos y asintió con un peso que parecía quebrarlo. Isabel miró a su padre con lágrimas ardientes. Toda tu vida has gobernado con miedo y orgullo, y ahora un niño te enseña lo que perdiste, dijo con voz temblorosa. Don Carlos bajó la cabeza, derrotado. Se acercó lentamente a Javier y por primera vez en décadas su voz carecía de dureza. Muchacho, tu padre tenía razón, yo fui un necio, te pido perdón, y si tú lo aceptas, tu familia tendrá aquí un hogar. Javier, con la respiración aún agitada, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sabía si aquello bastaría para borrar años de dolor, pero sí entendía que ese día había roto cadenas invisibles. Frente a toda Andalucía, don Carlos reconocía su error, y la semilla de una redención había sido plantada. El destino de la hacienda estaba cambiando, y con él, el de todos los que vivían bajo sus muros. Los días posteriores al milagro en la arena fueron de silencio y reflexión en la hacienda La Esperanza. La noticia del niño que había tocado a Furia se expandió por toda Andalucía como un rumor imposible. Los pueblos cercanos hablaban del muchacho de la canción, y la hacienda, antes símbolo de miedo y soberbia, comenzaba a llenarse de visitantes curiosos que querían ver con sus propios ojos lo que parecía un prodigio. Javier permanecía junto a su madre, Carmen, quien había sido llevada a una de las habitaciones principales bajo orden de don Carlos. Isabel se encargaba de los cuidados y el doctor Álvaro la atendía con medicamentos que antes eran impensables para una familia pobre. La mujer, debilitada, acariciaba la mano de su hijo y murmuraba: «Tu padre estaría orgulloso de ti». Don Carlos recorría los pasillos con un aire distinto. Su figura seguía imponiendo respeto, pero en su mirada se notaba un cansancio nuevo, como si décadas de rigidez hubieran comenzado a desmoronarse. Una tarde se detuvo frente a Javier y le dijo: «Tu valor me ha enseñado más que todos mis años de mando. Esta hacienda ya no será un lugar de miedo, sino de trabajo digno y esperanza». Señor Manuel, testigo de la transformación, reunió a los trabajadores. «El patrón ha cambiado», anunció con voz fuerte. «Ahora aquí no habrá látigos, solo manos que cuidan y alimentan». Los peones se miraron incrédulos, pero en sus rostros se dibujó la primera chispa de confianza. Pasaron los años. Javier creció entre los campos de La Esperanza, aprendiendo cada secreto del ganado, cada sendero de los olivares. Su carácter se forjó en la mezcla de ternura y firmeza, cualidades que había heredado de Antonio sin saberlo del todo. Isabel, convertida ya en veterinaria, lo acompañaba en cada decisión, y juntos fueron dando forma a una hacienda distinta, abierta al cambio. Un atardecer, cuando el cielo ardía en tonos naranjas, un viajero llegó al portón. Era un hombre envejecido, con la espalda encorvada por los años y los ojos apagados por el peso de la vida. Javier lo reconoció al instante, aunque los recuerdos de infancia eran vagos. Era Antonio, su padre. El silencio se rompió en un grito ahogado. «¡Padre!». Antonio lo abrazó con fuerza.
con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Carlos, al verlo, sintió el corazón encogerse. Se acercó despacio, con el orgullo quebrado. Te eché injustamente, Antonio. Mi soberbia destruyó lo que tú querías construir. Hoy solo me queda pedir perdón y abrirte estas puertas de nuevo. El hombre, tras un largo silencio, asintió. El pasado no se borra, Carlos, pero el futuro aún podemos escribirlo. Esa noche, bajo las estrellas, la hacienda entera se reunió. Javier, su madre Carmen, Antonio e Isabel compartieron pan y vino junto a los trabajadores. Furia, viejo ya, pastaba tranquilo a unos metros, como si también hubiera encontrado su redención. El doctor Álvaro levantó su copa. Que esta tierra sea recordada no por la violencia, sino por la unión. El cambio fue real. La esperanza se convirtió en un lugar de enseñanza, donde jóvenes aprendían a trabajar con respeto hacia los animales y hacia la tierra. Javier, ya convertido en un hombre, asumió el legado de su padre, no como un dominio, sino como un servicio. Isabel, a su lado, hacía de la hacienda un ejemplo de progreso y compasión en toda la región. Con los años, la historia de aquel niño que calmó a un toro con una canción se convirtió en leyenda. No era solo un relato de coraje, sino de redención, perdón y segunda oportunidad. Y cada vez que el viento recorría los olivares, parecía llevar consigo la misma melodía que Antonio había cantado y que Javier había heredado, recordando a todos que incluso en la furia más salvaje puede habitar la semilla de la esperanza. Así terminó la historia de Javier, el muchacho que desafió lo imposible en la arena de Andalucía y encontró no solo el valor de enfrentarse a un toro, sino también la fuerza de reconciliar a su familia y sanar viejas heridas. La esperanza, que alguna vez fue símbolo de orgullo y miedo, se transformó en tierra de perdón y de futuro, donde hombres, animales y generaciones crecieron en respeto mutuo. La melodía que Antonio había dejado en el corazón de su hijo se convirtió en el verdadero legado. Un canto de unión que traspasó fronteras y fue recordado como prueba de que el coraje no se mide en la fuerza del cuerpo, sino en la firmeza del alma. La historia de Javier y Furia no habla solo de Andalucía, habla de todos nosotros, de cómo incluso en lo más salvaje podemos encontrar humanidad. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirla con quienes creen en el poder del perdón y la esperanza. Y no olvides contarme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque cada voz que se une a este viaje nos recuerda que las historias no terminan, siguen vivas en quienes las escuchan.